Pero hoy, siendo un día especial, un día en que nosotros estamos celebrando a todas las mamás. Así que yo quiero saludar a cada una, que el Señor las bendiga mucho y que siguen disfrutando de los pequeños, o quizá en algunos casos los no tan pequeños, pero que son sus hijos, siguen disfrutando de sus hijos, porque realmente son una bendición del Señor. Pero hoy yo quería hablar de una madre. Podemos decir que una que casi no fue madre. Tuvo que esperar hasta cumplir 90 años para ser madre. Y uno dice, ¿a los 90 años? ¿En serio? Bueno, con Dios no hay imposible. Pero yo quiero contar esta historia por dos razones. Uno, cuando Pablo escribió a los Corintios en capítulo 10, versículo 11, él dice que la cosa escrita antes era para nuestro aprendizaje, para nuestra amonestación. Y claro, él estaba corrigiendo algunas cositas en Corintios, no vamos a entrar en esos detalles, pero todo eso que viene del Antiguo Testamento son cosas para nosotros aprender. Dios tiene una lección para nosotros. Y una de las lecciones a veces nosotros no lo pensamos, algunos no. Pero a veces pensamos que, claro, como estos héroes de la fe, estas otras personas que vivían en la Biblia, como que vivían una vida perfecta. Tenían, no sé, toda esa grandeza. Dios los utilizó, pero yo no soy nada, yo no he hecho grandes cosas, no soy una persona así con tanta fe. Yo quiero mostrarles que esas personas tampoco tuvieron tanta fe. Eran gente única y corriente como nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 18, del versículo 9 al 15, tenemos la historia de Sara cuando Dios le avisa que va a tener guagua. ¿Ya? Y vamos a ver su condición, su estado de fe, su capacidad de creer. Y como al final todo terminó bien, porque obviamente tuvo hijo, ¿ya? Nosotros ya sabemos eso, ¿ya? Pero Génesis 18, voy a empezar leyendo en el versículo 9, donde dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta historia, te damos gracias por lo que nosotros podamos aprender, cómo podamos nosotros animarnos a seguir creyendo en ti, aunque aparentemente lo que nosotros vemos es imposible. Porque sabemos contigo no hay imposible. Todo te es posible.
Enséñanos, Padre, a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En primer lugar, la promesa de Dios, entendida como obra humana, produce incredulidad. Cuando Dios hace una promesa y nosotros decimos, sí, pero ya, imposible. No podemos creer, porque lo vemos como una obra humana, algo que tenemos que hacer nosotros. Eso es algo que tengo que cumplir yo. Yo puedo hacer un tremendo esfuerzo, pero no lo voy a alcanzar. Vemos aquí, es interesante la condición, porque se coloca acá, cuando Dios vino a hablar con Abraham, y le pregunta, ¿dónde está tu señora, Sara? Y él dijo, está en la tienda. Y bueno, obviamente en ese caso, Abraham estaba ahí mirando hacia la tienda, y Dios está aquí conversando con Abraham con su espalda hacia la tienda. Así nos muestra. Entonces dice aquí, yo voy a volver, según el tiempo de la vida, y Sara va a tener un hijo. Ahora, yo no sé qué pensaba Abraham. La Biblia no nos dice qué pensaba Abraham. No sé si se le cayó la pera aquí abajo, unos centímetros, unos metros, no sé. Pero Sara, tenemos su reacción. Y dice aquí, versículo 11, nos da la condición de estas personas. Y yo creo que se da la condición de esas personas para poder nosotros entenderlo, pero también para entender el punto de vista de ellos. ¿Qué estaban pensando ellos? Dice aquí, Abraham y Sara eran viejos. Ahora, viejo es relativo, ¿no? Los niños, mis nietos dicen que soy viejo. Pero conozco gente en esta sala que van a decir que no soy tan viejo, ¿eh? Porque andamos por ahí con la edad. ¿Ya? Es algo relativo, según un punto de vista. Entonces, para aclararlo, dice de edad avanzada. Ya estamos hablando de viejo, aún para los viejos, diciendo que es viejo. ¿Ah? Bastantes años. De hecho que lo sabemos por lo cronológico y por los demás escritos, que Abraham tuvo 99 años y Sara tuvo 89 años. Algo viejo. ¿Ah? Mi padre este año cumplió 88, mi mamá ahora en julio va a cumplir 88. Está llegando a esa edad. Yo tengo sobre 60 años. No creo que mi mamá va a tener más guagua. Espero que no. ¿Ya? Pero aquí están avanzados. Es decir, que esto ya no es algo de alguien que quizá es viejo a los 40 o a los 38 ya es viejo como para tener guagua, o 45 ya está casi ya saliendo de las posibilidades. No, estamos hablando del doble de las posibilidades. Además de eso, nos dice la Biblia que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, la menopausia ya ha pasado cuántos años atrás. ¿Ya? No tiene su regla, no tiene posibilidades de que algo va a pasar. Y si comparamos lo que dice en Hebreos 11:11, dice que ella era estéril. Porque toda la vida normal, cuando uno se supone que va a tener hijos, ella no pudo tener hijos. Era estéril. Entonces no tenemos unas pequeñas cosas en contra de esa promesa de Dios. Tenemos todo lo que se puede imaginar contrario.
Si Dios está hablando de una situación imposible, esta es. Y como yo dije, la promesa de Dios entendida como obra humana produce incredulidad. La incredulidad de Sara se vio en su reacción, se rió. Cuando uno ve algo como imposible, alguien dice, no, yo voy a... Es como un niño quizás de 5 años y dice, yo voy a subir en ese avión y volarlo. Vamos a reírnos, ¿no? Es chistoso, es imposible, no tiene la capacidad. Puede que un año lo hará, pero en este momento no puede. Y Sara, mirando las posibilidades humanas, físicas, de que ella pudiera tener hijo, dijo no. Y uno a veces se pregunta, cuando uno llegue al libro de Hebreos, quiero leer los primeros versículos, o sea, las primeras palabras del versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara. ¿Dónde está su fe aquí? La misma Sara, ella misma, por la fe. ¿Dónde está su fe? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por la vida y miramos atrás a la cosa que hemos hecho y decimos, nada de eso fue hecho por fe? Y yo no pude creer algo tan increíble. A veces, cuando pensamos en la iglesia de Jesucristo y escuchamos la palabra de Jesús, dijo, yo edificaré mi iglesia. Y uno mire la persona con quien Dios va a edificar su iglesia y dice, imposible. ¿Cómo puede tantos pecadores, tan propensos a pecar, tan propensos a olvidar de Dios, tan dado a volver a sus antiguos caminos, cómo puede Dios hacer algo de esa? Y cada vez que yo pienso en eso, el Señor me lleva al espejo. Me ha hecho algo conmigo. No soy lo que era. Gracias a Dios, no soy lo que era. Yo creo que cada uno de nosotros podemos mirar en nuestra vida y ver a través de los años, sí, Dios ha ido trabajando en nosotros, cambiando cosas. Sara no pudo creer. Quizá ella dijo, bueno, quizás hace 50 años atrás pudiera creer eso, pero ahora no. Se rió. Lo encontró chistoso. Dios está contando chistes ahora. Y además de eso usó un poquito de ese sentido de humor, sí, que se llama el sarcasmo. Después de que he envejecido yo, ¿tendré ahora el deleite? Ay, Señor, ¿qué me estás diciendo? Es casi como una burla a Dios. Porque la situación es tan increíble. Toda la vida donde se supone que una mujer puede tener hijos y ella no pudo tener, era estéril. Y ya pasando todos esos años, más de 40 años, ya que no hay posibilidad de tener hijos, y de ahí Dios viene y dice, ¿sabes qué? El próximo año vas a tener un hijo en tus brazos. Y ella lo miró y dijo, no, imposible.
Pero la verdad de la cosa es que la promesa de Dios, entendida como obra de Dios, produce fe. Cuando dejamos de mirar a nosotros y nuestras incapacidades y vemos la mano de Dios tan poderosa y tan fuerte, empezamos a creer. Claro, hay que corregir un poquito de nuestra manera de pensar y ver las cosas. Tenemos que enfrentar la verdad. Porque Dios dice aquí, después que Sara se reyó, y dijo que también Abraham no era un lolo, también bastante más viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo de cierto he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué Sara va a decir eso? Porque Dios hace otra pregunta. Y eso para mí es la clave de todo lo que enfrentamos nosotros cuando llegamos a una obra de Dios, cuando Dios nos quiere extender a algo que no hemos visto antes. Tenemos nosotros que responder esta pregunta en verdad, en el corazón. No es decir, bueno, sí, la Biblia dice, sí, yo creo, pero no. ¿Realmente lo creo o no lo creo? Porque si lo creo, voy a actuar sobre esa verdad. Y la verdad que Dios está diciendo aquí, empieza en el versículo 14, donde dice, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Él no pregunta, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Él pregunta, ¿acaso hay algo difícil? Hay muchas cosas que para mí son imposibles. Derechamente imposibles. Hay otras cosas que para mí son difíciles. Pero cuando Dios llegue a hacer la pregunta a Abraham y Sara, Él dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hay algo que quizás va a entrar en esa categoría de difícil. No hablamos de imposible, hablamos de difícil. Es una pregunta retórica. Obviamente la respuesta es no. Ni entra en esa área de dificultad. Es todo fácil para Dios. No importa lo que sea, es fácil. Así es el poder de Dios. Así es la capacidad de Dios. Así es nuestro Dios, mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Entonces Dios dice, ¿hay alguna cosa difícil para mí? ¿Tú piensas que va a entrar algo en esa área de dificultad? Donde tengo que, vamos a ver cómo vamos a hacer eso. No, Dios no tiene que hacer ni una pausa. Él sigue. Porque Él puede. Está diciendo a Sara, tú estás mirando tu propio cuerpo. Tú estás mirando la vejez de tu marido. Tú estás calculando toda la cosa humanamente hablando, pero has olvidado algo. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién? Y si Dios dice, el próximo año esto va a pasar, es porque el próximo año esto va a pasar. Es una de las cosas cuando uno llegue a realmente entender eso, uno entiende de que yo voy a estar en esta tierra hasta que Dios diga. No hay ser humano que puede pronunciar cosas contrarias a lo que Dios ha dicho para mí. Él es soberano. Es todopoderoso. Está todo bajo su control. No le escape ni un detalle. Aun cuando uno se enferma y dice, chuta, Señor, por favor. Dios sabía de eso todo el tiempo. Sabía que te ibas a enfermar con esto y otro y lo que iba a poder
hacer en ti a través de eso. Para Dios no hay imposible. Y más allá de eso, para Dios no hay ni difícil. Porque Dios vuelve aquí a repetir su promesa. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando Dios le hace enfrentar la realidad de quién es Él, y cuando Él dice algo va a pasar, no es porque el hombre tiene que buscar la fórmula para producirlo. Dios lo va a hacer. Solo quiere que nosotros seamos dispuestos a seguir con el plan de Dios. Entonces Sara, empezando a pensar, chuta, me reí, ¿no? Me burlé de Dios diciendo que acaso cuando ahora soy vieja algo va a pasar. ¿Ah? Entonces en su miedo ella dice, no, pero yo no me reí. Tratando de tapar. ¿Qué dijo Dios? No, te reíste. Enfréntelo. Enfrenta tu incredulidad. Enfrenta el hecho de que tú pensaste que tenías que hacer algo cuando yo digo esto va a pasar. Cuando Dios dice lo imposible va a pasar, es porque lo imposible va a pasar porque Él lo va a hacer. No nos pides hacer lo imposible. Nos pide ser materia dispuesta a que Él nos puede utilizar para hacer algo imposible. Y como dijo una persona, cuando Dios quiere hacer algo grande, elige el instrumento menos probable. Dios pudo haber hecho Isaac de otra fórmula, con otras personas, diciendo, no, el hijo prometido, ahí va a tener una mujer de 28 años y ahí va a tener, ¿eso ya qué? Es normal, eso es la parte normal de la vida. ¿Quién va a pensar que eso es grande? ¿Quién va a decir, mire cuán grande es Dios por lo que ha hecho? Pero cuando una mujer de 90 años da a luz, una mujer estéril toda la vida, tiene que abrir los ojos y decir, ¿qué milagro es eso? ¿Qué obra de Dios más grande es esto? Entonces Sara sí tuvo que enfrentar su incredulidad. Tuvo que enfrentar su miedo de ser corregida. Porque de ahí viene la otra parte. Cuando ella ve que la obra de Dios y ella entiende que Dios lo va a hacer, produce fe. Uno lee en el libro de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe. En el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Uno dice, ¿por qué no incluyeron aquí toda esta otra parte de la historia para tenerlo todo en un solo lugar? Porque aquí está hablando de la fe, no está hablando de su incredulidad. Dios aquí está diciendo, Sara tuvo fe. Claro, hubo un proceso, igual como nosotros. No nacimos en la familia de Dios y ¡pum! Somos los gigantes espirituales con una fe increíble y nunca dudamos y nunca pasa nada. Somos seres humanos. Tenemos nuestras dificultades. Caímos en pecado, nos levantemos y caímos de nuevo y nos levantamos y así es la historia de la vida. Pero seguimos creyendo en Dios, por eso nos levantamos.
Por eso decimos, Dios me ha salvado, puedo pararme de nuevo. Cuando Dios ve a mi vida, no está mirando todos los fracasos que han sido la historia de mi vida. Está mirando la obra que Cristo ha hecho en mí. Está mirando la obra que Él ha hecho en mí. Está mirando mi fe. Está mirando el corazón que sí quiere levantarse para glorificar a Dios. Y uno lee aquí de Sara, si esto es lo único que nosotros tuviéramos de Sara, pensaríamos que no, pero la Sara no, obvio. Mira, una viejita de 90 años dando luz porque creyó en Dios. Sí, creyó en Dios, pero hubo un proceso. Igual como nosotros. Un día quizás personas van a mirar nuestra vida y decir, mire, pero esta persona, mire cómo creyó en Dios. Pero lo que no ven es el proceso que Dios nos llevó para llegar a esa fe. Uno de los personajes bíblicos que me ha impresionado mucho es Abraham. Si Dios quiere, quizás el Día del Padre vamos a ver a Abraham. La fe de Abraham. Porque cuando uno lee en Génesis, tiene toda la historia. Los fracasos, las dudas. Pero también Abraham tuvo fe. También en la vida de Abraham era un proceso. Entonces, hermanos, no piensen simplemente porque Dios dice algo y uno dice, no, es que no creo que eso puede pasar. Y empieza a dudar. Y empieza a reírse de las posibilidades. O pensar que en alguna forma esto ya no va a pasar. Porque Dios dijo, va a pasar. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y somos parte de esa iglesia, ¿no? Amén. Creo. Amén. Si somos parte de esa iglesia, Dios nos va a edificar. Yo leí hace años atrás, en un libro que estuve leyendo, el autor decía, lamentablemente, yo no soy todo lo que debo ser. Pero doy gracias a Dios que Él va a seguir obrando en mí hasta que lo sea. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionó con Sara, ¿o no? Leímos de su fe. Lo va a perfeccionar con nosotros. La fe nos motiva a actuar cuando no hay otro motivo. Cuando uno dice, no, eso es imposible, pero por fe creemos en Dios y actuamos. Y Sara recibió fuerza para concebir y dio a luz en una edad imposible. Porque creyó que Él, que lo prometió, era fiel. El ejemplo de Sara nos muestra que Dios en su misericordia y paciencia nos llevará a la verdad, la cual nos hará creer en Él. Y más verdad que conocemos nosotros, por eso estudiamos la Biblia, más vamos a creer en Dios. Y más que creemos en Dios, más grande y notable nuestra fe ante un mundo que va a decir, otros no hacen eso. Es grato saber que Dios no ha terminado conmigo. Como personas, me acuerdo cuando era Lolo,
antes de casarme. Tuve una enseñanza media. Salió con un collar que tenía varias letras. Bueno, está en inglés, pero en el fondo quería decir, ten paciencia conmigo. Dios no ha terminado su obra en mí. Y es verdad. Para los matrimonios, ¿se acuerdan cuando uno tiene que empezar a perdonar? ¿Qué hay que hacer el primero? Simpatizar. ¿Por qué simpatizamos con los que nos ofendan? Porque también nosotros ofendemos. ¿O no? Si no, no vamos a entrar en detalles aquí. Pero la realidad, hermanos, es que con Sara toman ánimo. Ella llegó a usar de sarcasmo, de reírse de Dios, de sus promesas. Pero la realidad es que Dios la usó igual, a pesar de. Y siempre ha sido mi deseo que Dios me utilice, no a pesar de mí, sino con mi disponibilidad de ser utilizado. Que el Señor les bendiga. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Sara. Humanamente, igual como nosotros. Era un ser humano. Era una persona que miraba también lo real de la vida. Le costó creer. Pero tú seguiste tu obra en ella, de tal punto que ella cobró fuerza por su fe. Dio a luz un hijo a los 90 años, todo fuera de tiempo. Porque tú tenías un plan en ella. Sabemos también que tú tienes un plan en nosotros. Y Padre, que nuestra fe no falte. Que al llegar a lo imposible, pensar, no, esto ya parece demasiado grande. Abre nuestros ojos, Padre, para ver lo grande que eres tú. Siempre más grande que cualquier problema. Todos los problemas imposibles para nosotros, ni entran a ser difícil para ti. Te damos gracias que podamos nosotros confiar en un Dios todopoderoso, un Dios con un plan soberano y que no hay nada va a impedir lo que tú vas a hacer en nosotros y en nuestro medio. Gracias, Padre, por esta lección en el nombre de Cristo. Amén.